quiero hablarles cuál es el fundamento de tu fe. Ese es lo que yo quiero compartir hoy. Hoy en día sabemos que se mueven muchas cosas y que mucha gente puede tener fundamento o fundamentada su fe, a lo mejor en una religión, a lo mejor en alguna persona, a lo mejor en alguna filosofía, a lo mejor en sus propios argumentos, en sus propios deseos. Pero hoy es donde entra este cuestionamiento, ¿cuál es el fundamento de ti? ¿Dónde está fundamentada la fe tuya? Hay gente que tiene su confianza, su fe puesta en su cónyuge, y cuando hay dificultades o situaciones se siente que todo acabó. Hay personas que tienen su fundamento, está fundamentada su confianza, su descanso, su fe, a lo mejor en cuentas bancarias, en posesiones, en el trabajo. Y cuando sucede algo, siente que todo se acabó. Siente que está por desfallecer. Y piensa que todo se perdió. ¿Sí? Y entra en un estado de ansiedad, de depresión, hasta de deseos de no vivir. ¿Por qué? Porque tiene fundamentada su fe en otra cosa y no en Jesús. Entonces es importante empezar a ver en dónde está fundamentada tu fe. Hay gente que la tiene fundamentada en Buda, hay gente que la tiene fundamentada en muchas religiones, sectas. Yo no sé dónde está fundamentada tu fe. Y de esto yo quiero desarrollar, así que acompáñame a Isaías capítulo 9, versículo 6. Allí escribió y habló Dios a través del profeta Isaías. Ese libro del profeta Isaías fue escrito aproximadamente entre el año 950, algunos teólogos dicen 940 o hasta el 700, pero fue escrito en ese tiempo, antes de Jesús. ¿Sí? Y estaba profetizado. Dios había hablado al ser humano, en este caso, volviendo a esa época, al pueblo de Israel, y les estaba diciendo una profecía, que iban a ser ¿quién? Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese niño? El que estaba profetizando Isaías. ¿De quién? De Jesús. ¿Sí o no? Entonces estaba profetizando que iba a venir el Mesías, el Cristo. Hoy mucha gente, por eso hablo de religiones, de sectas, filosofías, porque hoy mucha gente no quiere entender que Jesús es Dios. Hoy otras religiones hablan que Jesús no es Dios, que Jesús solamente fue un profeta. No, Jesucristo es Dios. Y estaba profetizando. Y estaba escrito 750, 740 años antes de que viniera. Y mira, si están hablando de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y hay dos puntos. Y llamaráse su nombre. ¿Cómo se le llama a Jesús? Admirable. ¿También cómo? Consejero. Él es tu consejero. Pero checamos allí. ¿Qué más? ¿Cómo es llamado también? Dios fuerte. Repítelo otra vez. Dios fuerte. Entonces Jesús es llamado ¿qué? Dios fuerte. Para todas aquellas personas que todavía no entienden y no creen que Jesús es Dios. Hay mucha gente que no quiere todavía. Es más, hay muchos cristianos que todavía vacilan y dudan en esto. Pero ya estaba profetizado que Jesús iba a ser llamado Dios fuerte. Y la palabra Dios está escrita con D mayúscula. Cuando está escrita con D minúscula se refiere a un Dios falso. Pero aquí vemos que está escrito con D mayúscula. Él es Dios fuerte. Pero también será llamado como
Padre eterno. Él es el Padre. Jesús mismo es el Padre. ¿Cómo se le va a llamar? Padre eterno. Porque siempre ha existido. Y siempre va a seguir existiendo. Y está escrito Padre con P mayúscula. Ya estaba profetizado. Hoy en día por eso han surgido muchas religiones que no lo quieren aceptar, pero ya estaba profetizado. Ahora, es importante que tú y yo entendamos que ese es el fundamento. Y ahorita escuchábamos una canción, ¿no? La de No vuelvo atrás. Que Jesús, he decidido seguir a Cristo. Jesús es al que tú y yo tenemos que seguir. Jesús es el que debe de ser, en el cual está fundamentada tu fe, tu confianza, tu dependencia, tu caminar, tu existir, está en Él. ¿Sí? Entonces, ya estaba profetizado. Ahora, vamos a ir viendo esta parte de 1 Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1. Vamos a irlo analizando. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar o el mar. Siguiente. Y todos en quién? En Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar al pasar el mar. Siguiente. Y todos comieron la misma bebida espiritual o la vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra o la roca espiritual que los seguía. Y ahí dice, y la piedra, en otras versiones dice, la roca era Cristo. Entonces allí el apóstol Pablo está haciendo memoria y alusión a lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue liberado a través de la vida de Moisés, de la esclavitud de Egipto, ellos tuvieron que pasar por muchos lugares. Y en este caso, había necesidad ¿de qué? De alimento. Y vivieron el mismo alimento espiritual que era el maná. Con eso Dios los alimentaba, los sustentaba, con el maná. Ese maná hoy en día es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual que te fortalece, que te sostiene a ti y a mí, que le da vida y fortaleza a tu espíritu. Pero también de la misma bebida espiritual. Esa bebida espiritual y ese maná que comían y bebían era la roca. Y esa roca, ¿quién era? ¿Y quién es? Y seguirá siendo Jesús. Es la roca. Hoy en día muchos piensan que la roca es Pedro. Hay otras religiones, por eso les decía, hay gente que está poniendo su fe y su confianza en otras personas, en otras religiones, en otras ideas, conceptos que no es en el cual deben de tener puesta su fe. Y por eso es que cuando viven situaciones se sienten derrumbados, se sienten que todo acabó. Y el fundamento de tu fe y de mi fe se llama Jesús, porque la roca es Jesús. Es más, aquí está haciendo alusión cuando el pueblo de Israel fue liberado. Todavía ni Pedro existía. Y hoy mucha gente piensa que Pedro es la roca y que en él está fundamentada la religión. Pues a lo mejor la religión, pero no la fe. Hay gente que dice que muchos caminos llegan a Roma, pero nuestro camino y nuestro destino no es Roma, es la vida eterna, es el cielo. ¿O no? Entonces, erróneamente mucha gente tiene sustentada su fe en otras cosas que pues tal vez le dijeron, pero que la Biblia nos saca del error.
nos clarifica las cosas. Entonces la roca es Cristo, ¿sí? Y es ahí donde tienes que sustentar tu fe. Ahora, muy importante esto que estamos viendo, porque tu fe, tu confianza debe de estar cimentada en Jesús. Y ahí tienes versículos que refutan todo lo que hablan las religiones o las sectas. Es más, tú puedes ir a las Biblias, por ejemplo, del Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, y cambiaron cosas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Pero ve a este capítulo de Isaías 9:6 y dice lo mismo. Se les olvidó cambiar todo eso. Entonces, una contradicción. Por eso es importante que no dejes tus discipulados. Es importante que vayas poniendo bien buenos fundamentos de discipulado, porque el discipulado no es un invento mío. La visión de Dios es ir y predicar el Evangelio, pero la estrategia dijo ir a ser discípulos. El discipulado es algo que viene del corazón de Dios, ¿sí? Entonces no solamente que venga los domingos, déjate formar, discípulate, prepárate, ¿sí? Porque ya mucha gente se hizo cristiano de domingo, son domingueros, pero no tienen un discipulado, una formación. Entonces es muy importante, iglesia, esto que estamos viendo, cuál es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Ok, ahora si te vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, desde el versículo 6, quiero que me sigas, porque estamos hablando del fundamento que debes de tener en tu fe. ¿Quién está hablando allí? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De él mismo o de alguien más? De él mismo. Jesús está hablando de que lo reconozcamos como el único camino. Afuera pueden decir que hay muchos caminos que llevan o muchas religiones que llevan a Dios. No, las religiones no llevan a Dios. El que lleva a Dios se llama Jesucristo, y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios, ¿sí? Ok. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero sigamos leyendo. Si me conocieses, ¿también a quién? También a mi Padre le conoces, y desde ahora le conoces y le habéis. Mismo Jesús lo declaró, lo que estaba profetizado, él mismo cuando estuvo allí con los discípulos y con la gente que le seguía, y les dijo: el que me ve a mí está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que él sería Padre eterno, que iba a encarnarse, que iba a nacer, ¿sí o no? Después dice enseguida, verso 8, dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, como que para él no decía: no, para mí no eres el Padre, yo quiero ver al Padre. Pero Jesús les acababa de decir: el que me está viendo a mí está viendo al Padre. Ok, enseguida dice, verso siguiente, Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Nuevamente se lo vuelve a decir. Y le dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Siguiente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Ok, ¿queda claro? Que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre eterno. Entonces nuestra fe hoy en día, tú y yo la tenemos que poner en Cristo. Cimenta, edifica, construye toda
todo lo que es tu fe, tu búsqueda en Dios, pero puesta ¿en quién? En Jesús. No hay otro. Yo no te puedo hablar de otro fundamento, porque el fundamento es Jesús. Aunque las religiones y las filosofías digan otra cosa, allá afuera van a hablar eso. Pero la gente que no tiene conocimiento de la Biblia, pues va a creer y va a correr en cualquier doctrina que le hablen. Pero tu fe y tu confianza tienen que estar puestas ¿en quién? En Jesús. Ahora, si vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora me pones en el capítulo 10, vamos a leer el versículo 25 y después me brincas al versículo 30. Dice, respondiendo ¿quién? Jesús. Nuevamente está hablando Jesús. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, ¿en nombre de quién? Ellas dan testimonio de mí. Verso 30. ¿Qué dice? Yo y el Padre, una cosa somos. ¿O somos uno? ¿Quién dice? Jesús. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Punto. Y le puedes buscar y siempre te va a hablar que Jesús es Dios. Y hoy sabemos que religiones no creen que Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios. Le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. Jesús es Dios. Y Él es mi fundamento, mi sustento. No hay otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante poner tu fe y mi fe en Él? Quiero que vayas a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 vamos a leer. Mateo 7, 24. Y está hablando. Dice Jesús nuevamente, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el escuchar y hacer van juntos. No nomás escuchar y no hacer, es el que escucha y hace lo que Él ha establecido, porque al que tengo que seguir es a quién, a Jesús. Y cada enseñanza, cada instrucción, cada recomendación, cada advertencia que Él me va diciendo que tengo que hacer, porque Él es mi camino y yo camino detrás de Él, y Él me va a ir poniendo la dirección, los obstáculos, las advertencias, y yo los tengo que escuchar, y yo sé que tengo que seguir caminando tras de Él. Por eso el que escucha y hace. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esta versión dice peña, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras, o sea, las está escuchando, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tú decides dónde quieres edificar, si en la roca o en la arena. Porque una casa edificada sin cimiento se va a caer. Cuando vengan situaciones de temblores o cosas, se va a caer. Pero una casa edificada sobre la roca no va a caer. Por eso dice el versículo siguiente: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Verso siguiente. Y fue que, como Jesús acabó esta palabra, las gentes se admiraban de su doctrina,
pero me faltó un versículo que a lo mejor lo brincaste, o a lo mejor te digo. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y cambiaron aquella casa. Ok, es decir, está hablando de una casa que es edificada en la arena y una casa que es edificada en la roca. ¿Esa casa quién es? No, la casa eres tú y yo. Donde tienes que edificarte tú, sobre la roca o sobre la arena. Aquella persona que es edificada sobre la arena es aquella que se edifica en una religión, en una filosofía, en sus creencias, en personas, que ha puesto su fe y su confianza. Y cuando tiene los problemas, vienen los vientos, las tempestades, las dificultades, de repente ya se derrumban y ya piensa que se acabó todo. ¿Sí me explico? Pero una persona que es la casa que eres tú, se edifica sobre la roca, aunque vengan problemas en el matrimonio, enfermedades, dificultades, necesidades, tú sigues firme y fiel, sabiendo que esas cosas son temporales y que tarde que temprano Dios te va a sacar del problema y de la situación y todo va a resolverse. Amén. Entonces tú y yo tenemos que tener puesta nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Él es la base, Él es la roca. Y así vengan problemas, dificultades, necesidades, vamos a seguir firmes. Y nadie te va a mover. El problema es que cuando no estás bien cimentado sobre Cristo, viene alguna persona y te habla de una religión o de una filosofía, luego te hace patinar y te dice cuál es la verdad. Ya la gente ya titubea, aunque lo veas aquí en la iglesia, pero de repente ya lo vas a ver allá con los testigos de Jehová o con otra religión. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentado en la roca. ¿Sí me explico? O le dijeron, es que la roca es Pedro y anda ya teniendo su fundamento que es Pedro. No, nuestro fundamento es Cristo. Amén. Entonces, por eso es muy, muy importante, familia, iglesia, que hoy salgas meditando en quién has puesto tu fe, en quién has puesto tu confianza, quién es el que guía tus pasos, tu caminar, quién es el que está guiando, porque la Biblia es clara que el camino es Jesús. Él es el camino. Tu confianza y tu fe no la tienes que fundamentar en un pastor. Yo no soy. O en fuente de vida, no. Tu fe está cimentada o debe estar cimentada en Cristo. Porque el pastor te va a fallar. Porque soy ser humano. Soy imperfecto. ¿Sí? Si la pones aquí los miembros de la iglesia a lo mejor al rato te van a fallar también. Y puedes tener alguna situación y vas a decir, mejor no busco de Dios. No. Tu fe está puesta en, o debe estar puesta en ¿quién? En Jesucristo. Y así venga lo que venga, nada te va a mover. Pero ¿cuántas personas están de repente así? De repente bien animados, bien fogosos, bien fogosas, y de repente viene una situación y a los ves ahí cabizbajos, todos agitados, dudando, y ¿será cierto o no será cierto? Y es que ¿por qué esto? No. Tu confianza y tu fe en Cristo no está sujeto a las circunstancias externas de tu vida. ¿Sí me entiendes? Nunca la cimentes sobre las circunstancias externas, porque todos vamos a vivir situaciones. Hace 8 días les di un versículo que dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí, porque yo ya vencí el mundo. Eso nos dice Jesús. Entonces, no estamos exentos de que se vivan situaciones. Estamos viendo que aunque estemos en la roca, no quiere decir que no van a venir vientos, tempestades, situaciones, pero nada nos va a mover. ¿Sí me explico? Siempre vamos a seguir adelante, porque también tienes que prepararte, porque van a venir tiempos difíciles. Hoy los días son difíciles,
pero vienen tiempos más difíciles y nada te tiene que mover. ¿Sí? Si hoy hubiera persecución, que aquí no la hay y cancelamos eso en el nombre de Jesús, pero en otros lugares hay persecución a los cristianos. No los dejan traer una Biblia como tú la puedes traer hoy. Si los ven con una Biblia, los encarcelan. Hay gente que le están quitando la vida por traer una Biblia. ¿Qué harías? A costa de todo, seguirías adelante y dirías, pues no le hace que me maten, pero sigo a ti, Señor, confío en ti. A veces la gente tiene un problemita y ya siente que se acabó todo y no está en juego tu vida. Pues es tiempo de empezar a que tú y yo, porque estoy incluido yo, y siempre les he dicho que cuando yo predico, yo soy el primero que Dios me está hablando. ¿Sí? Es que tenemos que estar bien firmes, bien cimentados en nuestra roca que es Jesús. Él es nuestro Dios. Él es nuestra paz. Por eso también se le ha llamado príncipe de paz. Él es el que te va a dar la paz. Él es tu consejero. Cuando tengas alguna situación, búscale a Él, habla con Él. Él es tu consejero. Él es tu Dios fuerte. Él te va a dar la fuerza para salir adelante. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? En Él no vas a ser movido, vas a ser inamovible. Entonces, hace 8 días les decía que tener la paz de Dios no es estar exento de problemas. ¿Sí me explico? Pero podemos vivir situaciones, pero siempre teniendo la paz de Dios. Yo espero que hoy salgas de este lugar con una convicción. No pongas tu fe en nadie más. Yo les acabo de decir, ni en mí como pastor. Mis hijos no pueden estar poniendo su fe en mí. Yo le hablo a mis hijos algo, que yo soy un ser humano y soy imperfecto, tengo debilidades. Por eso es que mis hijos, mi esposa, no pueden poner su confianza en mí, no pueden poner su fe. ¿Sí? Es en Dios, es en Dios. Ahora, no quiero decir que no amen los hijos a sus padres, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo. Sí, hay que amarlo, pero no por eso. ¿Cuánta gente tiene un problema antes de venirse? Yo creo que voy a pisar callos, pero cuánta gente a veces antes de venirse tiene un problema, una discusión, y dicen, pues tú vete, yo ya no me voy, y lo quiere manipular y chantajear porque ya no voy a la iglesia. ¿Sí? A lo mejor me pasó ahorita que venías, pero muchas veces sucede eso, y están condicionando a Dios por lo externo que vivió. La culpa no la tiene Dios. ¿Sí? Entonces, tu fe no está puesta en que puedas estar bien o puedas tener alguna dificultad. Estés bien o estés regular o estés mal, tú tienes que amar a Dios. Y Él tiene que ser tu prioridad. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los amores, sobre el amor a tu esposo, a tu cónyuge, sobre el amor a tus hijos. Es el amor a Dios por encima de todo. No dejes tu cita. ¿Cuánta gente tiene una cita con alguien? Con su novio, su novia, su esposo, su esposa, y deja todo por ir a la cita. Y no importa si tuvo una discusión con su hermano, con sus padres, qué sé yo, pero ahí va a la cita. Y tú tienes la cita con tu amado. Es Dios por encima de todos los amores. Es tu amor a Dios. No lo dejes. Empieza a cimentar bien tu fe y tu búsqueda a Dios. Y que ya no seamos
tan inestables, de un día sí, un día no. Yo digo, si toda la gente que ha venido aquí se congregar, no cabríamos. No cabríamos aquí. Entonces no podemos dejar nuestro más. Es una cita que tenemos una vez cada 8 días. Nada más. Pues, ¿cómo está fundamentada tu fe? ¿Sí? Nada más cuando las cosas están bien. En todo tiempo. Solamente cuando hay una necesidad. No. Entonces mi fe tiene que estar en todo momento. Ahora sí que como cuando se casa, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, etc. ¿Sí o no? Todo tiempo. También porque cuando llueve ya no vienen, digo, son cristianos de azúcar, se van a deshacer. ¿Sí? Pero si fuera un guateque, no, hombre, taxi, vámonos. Bien, iglesia. No los estoy regañando, nomás quiero que afirmen bien su fe en el Señor Jesús y que no seamos inestables.